Ya no está contigo. Bueno, pues empezamos ya. Alfonso me ha pedido que presente su libro La noche tatuada. Y bueno, es para mí un gran honor, pero tengo que empezar con dos advertencias, dos disclaimers, como se llaman ahora. Lo primero es que hablar en público, como sabéis, pues es, con los que no estamos muy acostumbrados, pues es complicado, ¿no? O sea, te pone nervioso, no sabes qué vas a decir, si va a ser muy largo, si va a ser muy corto, si va a ser muy aburrido. Entonces, pues bueno, yo tengo un amigo que recomienda para eso una determinada oración al Espíritu Santo. En cambio, Alfonso lo que me ha pedido es que venga media hora antes, pero no para ensayar, sino para tomarnos algo juntos, porque dice que eso es lo que hicieron en Valencia en la presentación y salió todo fenomenal, ¿no? Entonces, lo que pasa es que yo, como me he puesto nervioso, he seguido los dos consejos y solo ahora me doy cuenta que a lo mejor están contraindicados, en fin, que no sé cómo va a salir esto. Pero la segunda advertencia es que Alfonso es amigo mío, o como diría Freddy, más propiamente, probablemente, es mi hermano. Y eso, naturalmente, me inhabilita para hablar de Alfonso y de su libro. Porque, claro, yo ahora puedo decir que Alfonso pues, es un conocido y reputado fotógrafo que ha hecho exposiciones en España y en varios países europeos, que tiene ahora una exposición magnífica aquí también en Madrid, pero que para mí, en lo que sobresale de verdad Alfonso, es en la poesía. Pero vosotros pensáis, bueno, ¿qué va a decir, no? Presentando el libro, ¿no? También, desde el punto de vista más personal, podría decir que aunque es una satisfacción y un honor presentar el libro de La noche tatuada, este pequeño y maravilloso libro, es muchísimo más el placer que yo he obtenido cada vez que he leído este libro, que han sido muchas, ¿no? Pero bueno, ya diréis, bueno, ya está bien de esta. Pero además, teniendo en cuenta esto, si eso me descalifica aún más, que la única razón por la que estoy aquí es que porque soy su amigo, porque ni soy poeta famoso, ni siquiera soy poeta y mucho menos soy famoso, con lo cual, pues claro, realmente mi credibilidad pues queda por los suelos. Cuando no se tiene argumentos, normalmente a veces se recurre al socorrido argumento de autoridad, que por supuesto no es un argumento, pero sí es socorrido en este caso porque viene en el propio libro, ¿no? Entonces, que es el prólogo de Luis Alberto de Cuenca, que sí es un poeta conocido, y que dice, entre otras cosas, esto: no hay palabra de Alfonso Brezmes que no haya sido extraída por él mismo de la sentina de su espíritu, allí donde habitan sus monstruos particulares, en el cauce donde confluyen la verdad de su alma y la zozobra de saberse surcando un mar tenebroso. Todo es necesario, y yo diría que hasta obligatorio, en los versos de Brezmes, que acaban contagiando al lector de su fuerza mayor y envolviéndolo en una capa de indefectible prestigio oracular que comunica vida en ráfagas de desazón, que transmite negrura y claridad al mismo tiempo, invitándonos a asistir a ceremonias iniciáticas de carácter privado en las que, sin embargo y por arte de magia, nos sentimos protagonistas. Está muy bien, ¿no? Está muy bien escrito, pero en realidad hay muchas más cosas de las que dice Luis Alberto de Cuenca aquí. Hay calidad, como se deduce de sus palabras, cuando habla de la necesidad de cada palabra. Hay efectivamente claridad y negrura y zozobra, como en la vida misma, pero también hay otras cosas que quizás yo percibo más que otros, ¿no? Y aquí me permito citar a otro poeta que también nos gusta mucho y que me descubrió Alfonso, que es Miguel Dos, y que en una cita, que no recuerdo de dónde, pero no la he encontrado, decía que una mujer debía ser como un buen poema, tierna, inteligente y con sentido del humor. Pues bueno, quien lea los poemas de Alfonso con atención encontrará, naturalmente en diversa medida en cada uno, esas cosas que ayudan a hacer la vida un poco más habitable, ¿no? O sea, la ternura, la inteligencia y quizás sobre todo el sentido del humor. En cualquier caso, no os fiéis de mí, que soy su amigo, no os fiéis tampoco de Cuenca, que como no es su amigo, dice cosas como que es un poeta tardío, cuando Alfonso lleva escribiendo poesía toda la vida. Fiaros de vuestro criterio, escuchad los poemas de Alfonso y sobre todo leedlos después. Bueno,
Pues buenas tardes a los que os habéis animado y atrevido, yo diría, a venir hoy aquí, ¿no? Empiezo por los agradecimientos, en primer lugar a la Casa del Libro y en su representación a Néstor Villazón, que está ahí escondido, que es este librero verde que está ahí escondido, que fue el que me propuso hacer una lectura del libro, aunque yo ya le advertí que no iba a leer solo del libro, sino que iba a leer de otros poemas. O sea, el primer agradecimiento iría a la Casa del Libro y a Néstor en su representación. El segundo agradecimiento iría a Néstor Villazón también, pero no en representación de la Casa del Libro, sino como persona, porque realmente le conozco muy poco, pero el poco conocimiento que tengo de él me ha parecido, aparte de que le conocí en un acto de poesía, fui a la presentación de un libro suyo, me ha parecido una persona extraordinaria, con una sensibilidad exquisita y un gran amor por la poesía. De hecho, la iniciativa de hacer estos eventos, él es no solo poeta sino dramaturgo, ha partido de él, ¿no? Lo cual dice mucho de una persona que se dedica al noble oficio de librero y con tanto amor por la literatura que se ha animado a organizar estos ciclos, que bueno, que en el poco tiempo que lleva ya ha conseguido traer aquí a poetas bastante conocidos y en mi caso es una excepción, ¿no? Entonces se lo agradezco doblemente en su condición de representante, en este caso porque fue el vehículo, y en segundo lugar en su condición de persona y en creciente amistad. En tercer lugar a Segis, que es quien me ha servido de presentación. ¿Por qué he elegido a Segis? Bueno, no había pensado que nadie me presentara, porque esto es una cosa bastante informal y esta era la idea que yo tenía, ¿no? Pero cuando Néstor me dijo que si quería traer a alguien que me presentase, pues inmediatamente pensé en Segismundo Álvarez. ¿Por qué? Pues él lo ha hecho ya, ¿no? Porque es mi amigo. Y no solo es mi amigo, sino que yo creo que es mi mejor amigo o de mis mejores amigos, pero sobre todo porque es una persona extraordinaria. Los que no le conocéis os lo perdéis, espero que algún día podáis. Tiene una extraordinaria inteligencia, sensibilidad, bondad, y que me ha acompañado en momentos muy malos y en momentos muy buenos, ¿no? Entonces eso es lo que va construyendo una amistad. Él hace un poema que no voy a leer, que es de los mejores de la poesía española, que se llama De Amiquitia, de Julio Martínez de Mesanza, que tiene dos versos que me he permitido extraer solo estos dos versos, que dice: a tu lado en el campo victorioso y junto a ti estaré cuando el fracaso. Pues por eso he querido tener hoy a Segis a mi lado. Bien, dicho eso, agradeceros a los que os habéis animado aquí a venir. Evidentemente no es un acto multitudinario como ningún acto poético, ni tampoco se pretende, ¿no? Es un acto más bien de amigos que comparten la afición de la poesía y que muchos, digamos, habéis dejado otras actividades por el mero hecho de acompañarme y hacer el gesto de acompañarme, porque muchos de hecho ya conocéis los poemas del libro de la noche tatuada. Siendo así que, como algunos de vosotros sabréis, pues hoy mismo leen otros poetas mucho más conocidos en Madrid, y además hace un día estupendo, con lo cual pues, no puedo hacer más que agradeceros de verdad el pequeño sacrificio de haber venido. Espero premiároslo con las pequeñas palabras que voy a decir y luego con algún poema inédito, que para eso le dije a Néstor que no solamente leería de la noche tatuada. Bien, mi idea, cuando me dijo Néstor de hablar de la noche tatuada, dado que ya ha sido un libro que ya ha sido presentado en Madrid y luego lo he presentado en Valencia y hay otras ciudades que también probablemente vaya a hacerlo, ¿no? Mi idea no era presentar de nuevo el libro, lógicamente no tiene sentido. Entonces se me ocurrió daros unas pequeñas líneas de cómo yo considero el libro, cuáles son los ejes que vertebran el libro, apoyado cada uno de estos ejes en alguno de los poemas que os leeré. Me permitiréis antes, sin embargo, que lea un pequeño texto que no he sido capaz de aprender de memoria, pero es muy pequeño, ¿vale? Lo más parecido a la poesía es un pan, o un plato de cerámica, o una madera tiernamente labrada, aunque sea por torpes manos. Sin embargo, creo que ningún artesano puede tener, como el poeta la tiene, por una sola vez durante su vida, esta embriagadora sensación del primer objeto creado con sus manos, con la desorientación aún palpitante de sus sueños. Es un momento que ya nunca más volverá. Vendrán muchas ediciones más cuidadas y bellas. Llegarán sus palabras trasvasadas a la copa de otros idiomas, como un vino que cante y perfume en otros sitios de la tierra. Pero ese minuto que sale fresco de tinta y tierno de papel está presente una sola vez en la vida del poeta. Bueno, esto que es bastante bonito, no es mío.
Es bastante bonito y un poco cursi de decirlo, porque le he quitado alguna de las frases que tenía. Pertenece a las memorias de Pablo Neruda, confieso que he vivido, y en el que está citando, refiriéndose a su primer libro de poemas, Crepusculario. Sin embargo, yo es el mejor texto que he leído, que he encontrado sobre un primer libro de poemas, ¿no? Porque habla con un verdadero cariño y devoción hacia ese primer libro, que además yo casualmente lo conservo en una edición muy antigua, Crepusculario, y que es un muy buen libro. Y me gustaba traerlo un poco porque este es mi primer libro de poesía y quién sabe si el último. Yo siempre procuro en la vida todo afrontarlo como que es lo primero y quizá lo último, porque quizá es la única forma de disfrutar de las cosas sabiendo que implícito en su ganancia está su pérdida. Os hablo, por tanto, un poco del libro y os leo algunos poemas. Como reflexión previa, tengo una cita de Émile Cioran que dice: un libro debe hurgar en las heridas, provocarlas incluso. Un libro debe ser un peligro. Esta cita enlaza también con una frase que no me ha dado tiempo de encontrar para traerla literalmente de Kafka, que viene a decir como que la literatura debe ser un hacha que parte el mar de hielo en el que vivimos, ¿no? Entonces yo modestamente comparto esta idea, otra cosa es que lo consiga, ¿no? Creo que efectivamente la literatura debe ser un peligro en el sentido de que debe acercarnos a un pequeño abismo. Todo aquello que no nos acerca a un pequeño abismo no trasciende en cierto modo, ¿no? Yo realmente no creo, me gustaría, pero no creo que haya conseguido que este libro sea un peligro, porque a veces uno va un poco de duro por la vida, ¿no? Pensando que transmite tantas cosas y luego los demás lo que ven es a un lindo gatito pasearse con su libro de poemas bajo el brazo, ¿no? Pero bueno, yo lo he intentado, ¿no? Lo he intentado, con mi arma cargada de futuro o de presente hacia el futuro, no sé. Lo que sí os puedo garantizar por lo menos es que la munición de que va cargada el arma que yo empuño es munición pólvora casera. Otra cosa es que con ello consiga matar a alguien, ¿no? Y por tanto son poemas que aunque son muy recientes, o por lo menos son de los últimos 2 años, los que están en este libro, nacen de muchas lecturas, porque efectivamente soy un poeta tardío, como tanta gente se ha ocupado ya de restregarme, lo cual no sé si es negativo. Yo cada vez pienso que es mejor, como decía un fotógrafo francés, que era Gilbert Garcin, que decía que tiene 80 y tantos años y hace unas fotografías maravillosas, y yo recomiendo a los fotógrafos que no empiecen a hacer fotografías hasta los 60 años. ¿Por qué? Pues porque hay que ver mucho, hay que leer mucho, hay que llenarse de vida y de mundo para luego poder dejar algo medianamente decente, ¿no? No es que yo sea tardío porque haya querido ser tardío, sino pues, bueno, la vida te lleva por determinados cauces y en mi caso pues no me centré, digamos, aunque siempre he escrito poesía, como ha dicho Sergis, no me centré, digamos, en querer publicar un libro hasta hace relativamente poco tiempo. Entonces mi intención es esa, es decir, que el lector sufra un poco, que no salga indemne de la lectura de este libro. Otra cosa serán los goces ocultos que de esa lectura o de ese pequeño sufrimiento, en este pequeño ejercicio casi de sadomasoquismo, que es la lectura de un libro de poemas, para quien no está acostumbrado, pues lo consiga. Bien, los ejes del libro, y no me extiendo tanto. Entiendo que uno de los principales ejes del libro es el misterio. Y sin embargo, otro de los principales también ejes del libro, y digamos que son los dos que yo veo sobre los que bascula, son el misterio y la ironía. Sé que es un poco paradójico porque normalmente pues tanto las películas de misterio como los libros de misterio no suelen jugar a su vez con la ironía, salvo, pues se me está ocurriendo ahora sobre la marcha mientras lo estoy comentando, novela negra como Raymond Chandler, etc. Pero yo soy así, es decir, es inevitable que en la obra surja un poco lo que hay detrás, ¿no? Y entonces yo veo, después ya, cuando ya he vuelto a leer el libro, después de mucho tiempo de no haberlo leído porque ya estaba súper saturado, que es juega un poco como esas imágenes de los dibujos animados en los que hay un angelito y hay un diablillo. Y entonces ambos están ahí luchando, pegándole martillazos uno al otro para que una de las dos facetas triunfe, acabe triunfando. Y
digamos, en ese difícil equilibrio, creo que bascula el libro. Sobre el misterio, hay una cita que me gusta mucho de Julia Uceda, que me la he traído aquí. Como veréis, me apoyo mucho en citas, a falta de cosas propias, pues me apoyo mucho. Que dice: la poesía que pretende durar, o que dura sin pretenderlo, suele referirse a verdades esenciales que hay que buscar en el pasado, en los mitos y en los sueños. El poeta no inventa esas verdades, las descubre. Y me gusta mucho esta cita porque en ella late algo en lo que yo creo realmente, ¿no? Que en cierto modo el poeta, y en esto sí que se diferencia de otro tipo de escritor, funciona un poco como un medium, ¿no? Es una especie de interlocutor entre algo, cada uno le puede llamar lo que quiera, inefable, que está ahí, pero sin embargo no está ahí. Es decir, es esa realidad que nos subyace y que muchas veces no logramos acceder a ella pues porque no tenemos o la mente preparada o las palabras preparadas. Muchas veces la gente dice: es que yo la poesía no puedo leerla porque me saca de mi realidad habitual y me traslada a un tipo de lenguaje pues muy abstracto, etc. Y sin embargo, yo creo que porque en la poesía, o por lo menos en la poesía buena, yo lo que veo es un poco que funciona como estos libros de 3 dimensiones, ¿no? Que o entras o no entras, pero si entras de repente en una tercera dimensión, ¿no? Y creo que en este caso el libro intenta, a través un poco de esta idea de misterio, de entrar en esa tercera dimensión. La cita del libro y también la dedicatoria van empañadas de cierto misterio. La cita, para los que la hayáis leído, no os habrá pasado inadvertida. Es una cita de una película maravillosa que es Rebeca, de Alfred Hitchcock, que dice: pero algunas veces vuelvo allí, a los extraños días de mi vida. Es una escena, para aquellos que ahora no lo tengáis en la memoria, esa primera escena con la que se abre Rebeca es una escena absolutamente maravillosa. Para mí es de las mejores escenas del cine, porque es una especie de traveling con una voz en off. Luego la he visto en español, la he visto en inglés, y realmente me gusta más todavía en español. Es decir, la persona, y eso que no soy muy partidario de las versiones dobladas, la persona que en ese momento habla en español es impresionante la voz que tiene, y nos lleva a un mundo a través de esa reflexión que va diciendo, ¿no? Y que luego lo vamos a entender en la película, nos lleva a ese mundo de misterio que late dentro de la película. Y para mí era muy importante por eso, en esta noche tatuada, en la que la noche tiene la oscuridad, una importancia esencial, poner esta frase. Y cuando vi la película fue como un flechazo. Dije: no, esto tiene que estar como frontispicio del castillo, ¿no? No sé si recordáis, bueno, hoy citaré algo más a Borges, que tenía un poema que dice, se llama Frontispicio en un castillo, y a decir algo así como que aquellos que entren no sabían que ya estaban allí, y aquellos que salgan no sabrán que se quedan dentro, ¿no? Pues bueno, ese es un poco el eje con el que funciona la cita. En este caso, por tanto, yo propongo a aquellos que no lo hayan visto así, dentro de esta línea de misterio, una pequeña lectura gótica del libro, en el sentido de que, en cierto modo, está poblado de fantasmas. Fantasmas que pueden ser la ausencia, la pérdida, el recuerdo. Y voy a apoyar este eje que yo llamo del misterio en la lectura de algún poema del libro. Advierto que no pienso leer yo todos los poemas, con lo cual, si alguien me quiere apoyar en leer alguno, pues a lo largo de la lectura ya os pediré, o si alguien se anima. La pista. Está precedido este poema por una cita que a lo largo del libro he respetado el idioma original, y son citas de canciones, ¿no? Y es una cita preciosa de una canción de Bob Dylan que dice: Night after night you wander the streets of my mind. Noche tras noche deambulas por las calles de mi mente. La pista. Alguien va borrando las huellas de tus pasos suaves en la noche, pero al despertarme descubro que has vuelto al hueco que dejaste, como un perro a su morada, como el criminal al lugar del crimen, porque están las sábanas deshechas a la orilla izquierda de mis sueños. Bien, de algunos comentaré algo y de otros no comentaré nada. Hay otro poema que incide un poco en esta línea también, que se llama Tres deseos, que es un poema que realmente me ha excedido porque luego mucha gente lo ha compartido, etcétera, y de hecho ayer precisamente lo compartí
en Facebook de otra persona que lo había compartido. Es el único poema que tengo traducido, porque me lo encontré traducido al portugués por las redes sociales, y no me he traído la traducción, pero la verdad es que queda muy bonito. María José me dio una idea muy buena, bueno, una idea que nunca se llevará a la práctica, que es que podría dar lugar a un fado, ¿no? Ojalá que algún día alguien se anime, o voy a intentar hacer incursiones a ver si consigo a alguien que sea fadista y lo lleva a un fado, ¿no? ¿Y qué os iba a decir de este poema? Sí, bueno, aparte, sí, bueno, os dije que era el único poema traducido, pero la verdad es que os miento, y ahora que se ha ido el librero puedo permitir una vez traduje yo un poema mío y lo traduje al andaluz. Y es cierto, algunos de vosotros incluso lo habréis leído, lo que pasa es que no sé dónde lo he guardado, pero bueno, es una joya de las versiones. La verdad es que me podría haber traducido, pero me podría haber traído bien. Me voy a poner las gafas porque ya llegan a ciertas alturas de esta vida, ya hay cosas que no puede leer. 3 deseos. Bueno, no, este lo va a leer otra persona. Yo creo, Ana, por favor, he oído a leer a Ana Ares, que lee fenomenal, y va a leer. Ya. Desde Desde aquí, ¿no? No os he dicho, pues de donde tú quieras. 3 deseos. Que no escuches otra voz distinta de la mía, dijiste, soplando el primer fósforo. Que nada digas que me hiera, fue tu segundo deseo, y la oscuridad nos iba envolviendo poco a poco. Que no se acabe este sueño, susurraste soplando por última vez, y todo desapareció. Y nos encontramos de pronto en medio de la noche, sordos, mudos y ciegos. Muchas gracias. Como veréis, lee mucho mejor que yo, y os vais a perder que... ¡Qué morro tenemos! Bien, algún otro libro, algún otro poema que creo que incide en esta vertiente, digamos, de misterio del libro, podría ser, por ejemplo, El crimen. Este es un poema que no ha pasado bastante inadvertido. Bueno, inadvertido para mí, porque realmente el que le da publicidad a mis propios poemas soy yo. Pero bueno, no es verdad, es decir, lo he hecho yo inadvertido, pero para mí, sin embargo, es un poema que le tengo mucho cariño porque, bueno, es misterioso y bueno, que me gusta. Bien, dice así: El crimen. Sobre mí las estrellas y el camino a mis pies, entre los tiernos helechales. Afuera, las preguntas y la noche. Adentro, las respuestas. Todas las malditas respuestas que he venido a sepultar para que nunca nadie las encuentre. Hay otro poema que también incide en esta línea, como diría nuestro amigo de Cuenca, ¿cómo era? De prestigio oracular o algo así. La verdad que una expresión muy afortunada, pero que complicada. Que va a precedir, se llama Salvo ese nombre, y va precedida por una cita de Fleetwood Mac que dice: Need someone's hand to lead me through the night. Necesito la mano de alguien para que me lleve a través de la noche. Como veréis, las citas son importantes y la verdad es que me ha gustado traer estas citas de canciones porque hay un acervo poético en algunas canciones del pop y del jazz maravilloso. Salvo ese nombre. Si yo digo párpado, nada tiembla en mi rostro. Si alguien dice luna, la luna no asoma secreta tras los árboles. Nadie habla a mi lado si conjuro su voz en la sombra. Las palabras son neutras, no llueven, no se mojan, no toman partido por nada ni por nadie, salvo ese nombre que no se debe pronunciar de ningún modo de noche, lloviendo y en ausencia de tu cuerpo. Los otros surgen de pronto, tras la telaraña del alba, extenuados argonautas que regresan con las manos vacías del viaje más hermoso. Lentamente despiertan de sus sueños y, uno a uno, como si ya supieran el camino, van cruzando a este lado del espejo,
hasta volver a ser nosotros mismos. Hay un poema que también le tengo bastante cariño, no sé si es o no de los mejores del libro, pero sí creo que responde bien a este aliento, que se llama Los pájaros de la noche. No sé por qué siempre que pronuncio la palabra pájaro me viene a la mente Alejandra Pizarnik, y porque tiene muchos poemas en los que se refiere a esta ambición de vuelo y de pérdida de las alas, etcétera, ¿no? Y aunque no lo figure aquí, pues yo creo que tiene que ser necesariamente un poema dedicado a Alejandra Pizarnik, que si tuviese que elegir quizá a un solo poeta, quizá sería ella la que elegiría, ¿no? Me parece y la voz más extraordinaria poética que yo he leído, y digamos que cada vez que leo algo de ella me conmociona, ¿no? Es decir, tuvo la capacidad de inventar una forma de escribir un lenguaje, utilizando las propias palabras de nuestro lenguaje, una forma de decir y de rascar dentro de las entrañas que creo que nunca más ha vuelto a suceder, pese a que tiene pues, muchos seguidores y imitadores, ¿no? Bueno, dicho eso, el poema se titula Los pájaros de la noche, es muy corto. Los pájaros de la noche vinieron y yo les ofrecí mi corazón para picotearlo. Los pájaros de la mañana llegan ahora, siempre llegan, y siempre demasiado tarde. Bien, hay otro poema que también he seleccionado, que me gusta, que se titula El cómplice. Dice así: es tan poco lo que cabe en un poema, apenas un golpe sordo, un cuerpo que cae al suelo con un ruido amortiguado, y luego otra vez silencio. Ese silencio cómplice con el que cierras un libro como si no hubiera pasado nada. Bueno, y termino esta primera lectura de poemas más graves, o de una línea más mistérica, por decirlo de alguna forma, más gótica, con un poema que se titula ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién descorre los cerrojos que yo cierro por las noches? ¿Quién abre los postigos de mis ventanas cerradas? ¿Quién desnuda mi cuerpo y lo saca de su cárcel y lo devuelve a la vida y luego lo abandona? ¿Quién vuelve a dejarlo todo como antes y se marcha apenas me ha soñado? ¿Quién se atreve a despertarme a la amarga oscuridad de esta extraña vida sepultada? Bueno, voy a pasar entonces ahora a una lectura menos grave, que es la de poemas algo menos graves del libro, ¿no? A diferencia de la cita que os he puesto, que os he dicho antes, de Julia Uceda en relación con la vía más de misterio, yo esta fase de ironía la encabezaría con una cita propia que simplemente trata es una mera parodia de una cita mucho más célebre. En este caso yo, a la hora de leer estos cuentos, he pensado que yo nunca pertenecería a una tertulia en la que leyesen libros como el mío. Y de hecho, bueno, pertenezco a una tertulia y nunca lo hemos leído, claro. Evidentemente. Nadie se ha atrevido a proponerlo, ni yo a ofrecerlo, por otra parte. Bueno, entonces, aunque luego después en los poemas inéditos que no están recogidos en ningún libro os leeré alguno también de esta faceta más irónica, para el que me conozca pues sabe que tengo esta doble faceta más grave y más irónica, y os voy a leer alguno de estos poemas. ¿Hay alguien que se anime a leer algún poema? ¿O tengo que sacar el dedo acusador? Cuando me pongo las gafas de profesor puedo ser muy malo. Venga, Antonio, anímate. Sal a leer. ¿Yo? ¿Sí? ¿Algún Antonio en la sala? Tienes una voz muy grave. Bueno. Permiso. Bueno, ya el pobre no se enfrenta al poema por primera vez, pero bueno. Sí, esto es rigurosamente cierto. ¿Necesitas gafas? No, déjame que lo lea y que lo interiorice. Unos minutitos, por favor. Sí, no, interioriza. Que aproveche para beber agua. Ya está. Y así te va. Ya es tarde para lamentos.
Se hace tarde y pronto estará oscuro. ¿Ves esta boca, amor? Está hecha a la medida de tus sueños. No hay tiempo ya. Cierra los ojos. No leíste los cuentos y ahora yo. Así es la historia. Tendré que comerte. Es que no te lo he dicho, es verdad que en este caso el título juega como parte del poema, ¿no? Donde empieza, no leíste los cuentos, es el título. No, lo has leído muy bien. Lo que pasa es que el primer verso es una continuación del título. No leíste los cuentos. No leíste los cuentos. Y así te va. No, pues no los he leído. No, pero es que no leíste los poemas y así Claro, va. pero también he jugado, pero no los he leído, entonces pues No ha he quedado preferido omitir esa parte. Era un pequeño... Ha quedado bien, ha quedado bien. Claro. Bueno, hay otro poema que tiene su aquel, que se llama Vidas paralelas. Muy corto también. Vidas paralelas. Tú en la línea 3, leyendo a Plutarco. Yo en la línea 5, haciéndote el amor, mientras finjo escribir este poema. Hay otro también muy corto, que se llama Los placeres de la poesía. Dice así, y también es una parodia de un poema, el primer verso de un poema conocido, en este caso de nuestro amigo Neruda. Me gustas cuando mientes, porque arrojas la palabra jamás y la palabra nunca, como si siempre me hubieras estado esperando. Bien, hay otro poema también que podría traer a esta línea más irónica, ¿no? Que sería La luna y el lago. La luna y el lago. Procuro olvidarte como la luna olvida su reflejo en el lago, solo porque sabe que habrá otras noches y, ¿para qué engañarte? Habrá otros lagos. Bueno, y hay aquí un poema también que se llama La cita, que este es de los primeros que escribí y ni siquiera iba pensado para escribir, para meterlo en este libro y tal, y luego como le cogí cariño, pues lo acabó apareciendo, porque frente a lo que vosotros podáis pensar, por lo menos en mi caso, muchas veces las cosas no suceden por un plan divino preestablecido, sino porque dices, bueno, pues ya cuál meto aquí, cuál no, y dice, pues esto lo voy a meter porque porque tengo cariño y que quiero que aparezca. Y pues, posiblemente, aunque se salga un poco del tono del libro, me apetecía que jugase, porque probablemente juega, porque en todos estos poemas irónicos juega un poco la ironía, pero también juega la idea de ausencia o de fantasma que predomina en los otros más graves y serios, ¿no? La cita. Es posible que no sepas que ayer tomamos café juntos, que estaba un poco amargo, como a ti te gusta, que hablamos de muchas cosas, aunque no vinieses, y que cuando el camarero vino a traer la cuenta, solo nos cobró una consumición, el muy idiota. Bueno, os he hablado del misterio y la ironía, y luego hay una tercera línea que creo que está presente y que se puede deducir del propio tamaño del libro y del propio tamaño de los poemas, que es la sobriedad estilística, que ya comenté un poco cuando presenté el libro, ¿no? Virginia Woolf dice lo siguiente: empiezo a desear un lenguaje parco como el que usan los amantes. Palabras rotas, palabras quebradas, como el roce de las pisadas en la acera. Palabras de una sílaba como las que usan los niños cuando entran en un cuarto donde su madre está cosiendo y cogen del suelo una hebra de lana blanca, una pluma o un retal de chintz. Necesito un aullido, un grito. Bueno, esto que no se puede expresar mejor, como lo expresa Virginia Woolf, ¿no? Es un poco lo que fui trabajando a la hora de ir redactando el libro, ¿no? Este lenguaje parco, como el que usan los amantes, palabras rotas, palabras quebradas, ¿no? Se me fue imponiendo la necesidad de que el libro fuese podándose continuamente y que fuesen cayendo hojas y hojas para irlo acendrando cada vez un poco más.
Hay otro escritor que dice: la poesía es abrir y cerrar una puerta y dejar que los que miran adivinen qué fue lo que vieron durante ese instante. Y en este sentido creo que la sobriedad estilística apoya esa idea de entreabrir, dejar un fogonazo y que en ese momento el lector se quede un poco tal y tenga que volver a leer y tenga que pensar, bueno, este capullo que ha querido decir, ¿no? O qué es lo que yo entiendo aquí. Y esto, que funciona para la poesía, en mi caso, creo que funciona también para las imágenes. Como sabéis, pues yo me imagino que todos vosotros también trabajo en el mundo visual, ¿no? Y evidentemente hay cierta interconexión entre ambos mundos, aunque son bastante diferentes. Y siempre digo lo mismo cuando me piden que escriba algo para la presentación, para tal cual, ¿no? Que mis fotografías intento que sean puertas entreabiertas, que dejen a medio contar una historia y que sea el propio espectador el que luego entre y continúe esa historia según su propia interpretación. Siempre que me preguntan qué has querido decir con este poema, nunca respondo, porque me parece una pregunta fuera de lugar. El arte no tiene una explicación en sí mismo, sino que se explica por sí mismo y en su propia esencia, en su propia necesidad innecesaria. Entonces, el que no entiende mi poema, a mí no me importa que no lo entiende, me da igual si lo entiende o no, lo que necesito es un aullido, un grito, ¿no? Que algo se remueva en su interior, ya sea a través del humor, ya sea a través del misterio, ya sea a través de una pequeña llave que abra alguna portezuela por donde entra Alicia y se cuela en ese país imaginario. Por tanto, creo que efectivamente este libro se caracteriza por su concisión estilística, que luego posteriormente, y hay aquí muchos compañeros míos de trabajo también, he deducido que deriva de mi condición también, desgraciadamente, bueno, no desgraciadamente, pero bueno, que son muchas cosas acumuladas, ¿no? De jurista, ¿no? Entonces, los juristas pueden ser muy farragosos en sus escritos, o bien precisamente pueden ser todo lo contrario, ¿no? Yo me considero más bien de los bastante concisos, ¿no? Creo que todo se puede decir bastante de una forma bastante parca, lo cual no quiere decir que a mí no me guste lo contrario, quiero decir que es que no sé escribir de otra forma, y creo que toda esa formación o deformación se plasma de una forma u otra, aunque sea muy distinto, y aunque la mayor parte de mis compañeros, no los que estáis aquí, no entren en esto porque no les interesa un pimiento, pero es verdad que ese mundo, o esa concisión mental, esa estructura mental, de alguna forma yo creo que se plasma en algunos de esos poemas, en muchos, otros no. Parodiando a Borges, en este sentido de concisión y de pulimiento y de limpia poda, parodiando a Borges, que ya sabéis que dijo aquello de que otros se jacten de los poemas que han escrito, yo me jacto de los poemas que he borrado. Ese soy yo. Borges lo que dijo es que otros se jacten de los libros que han escrito, yo me jacto de los libros que he leído. Yo digo que otros se jacten de los poemas que han escrito, yo me jacto de los que he borrado, porque me parece mi principal mérito. Mi principal mérito es haber podado todo eso que no tal, para dejar algo que bueno, que creo que funciona y que modestamente podría haber seguro ser mucho mejor, pero y Paco lo sabrá y Ana también, más vueltas ya no le podía dar al libro, más correcciones y tal, o sea, el número de correcciones de la noche tatuada podría hacerse un manual 10 veces más gordo que esto, ya solo de correcciones de volúmenes anteriores y tal. Néstor también, por cierto, también vio alguna versión anterior. Yo guardo todas las fotos. Yo guardo todas las fotos. Qué malvado, qué malvado. O sea, algún día hacemos una edición completa. Creía que ibas a decir si algún día te mueres. Claro, oye, que de todo es bueno para el convento. Bueno, y entonces, en esta línea de ascesis estilística, por decirlo de una forma un poco pedante, pero bueno, me perdonáis, leería dos poemas. Crimen imperfecto, que el libro tiene una letra muy pequeña, eso tengo que decir al editor. No, la verdad es que está bien, ¿no? Es que... Crimen imperfecto. Creo que este es quizá uno de los poemas sobre los que bascula también todo el libro, y pese a su concisión.
De todos los crímenes que cometí, solo me arrepiento de uno: no haber matado del todo el deseo, ese buitre abyecto e insaciable que me hace creer que sigo estando vivo. Y leeré otro poema que se titula El cómplice. ¿O lo he leído ya? Menos mal que me he dado cuenta, ¿eh? Es que no sé por qué lo tenía metido. Bueno, veo que estáis prestando atención, pero era una prueba. Vosotros lo habéis tomado como que empiezo a chochear, pero no. Bueno, voy a concluir la lectura de poemas del libro para luego pasar a una lectura ya de otros poemas, en la que algunos también os pensaba que te ibas. Y para eso simplemente me referiré no ya a un eje del poema, pero sí a lo que considero que en todo libro de poesía debe existir o debería existir, porque si no nos estaríamos ante un mero ejercicio estilístico que puede ser bonito, gracioso y tal, pero no perdurable, ¿no? Y es que en toda literatura que se pretende o que quiere ser en cierto modo perdurable o mayor, dicho esto sin ánimo de petulancia, creo que debe haber una misión, ¿no? O sea, que debe pretender que algo de eso trascienda. Y para eso traigo una cita, como veréis, me apoyo, como os he dicho, en muchas citas, de el niño bonito y de la literatura norteamericana reciente que murió bastante joven y que dice así: la literatura debe dar calma a los perturbados y perturbar a los calmados. Por tanto, yo creo que el poeta, a diferencia de otros escritores, cumple una función que es bastante diferente, en el sentido de que tiene que perturbar de alguna forma, es acercarnos a ese abismo que os he dicho antes, ponernos en una situación de peligro para que nuestra vida habitual, y aunque todo esto sea un poco pretencioso decirlo, porque obviamente por la lectura de un poema no nos va a cambiar la vida, pero en cierto modo que nos saque de nuestro camino habitual y nos diga, bueno, pues oye, me apetecería leer otros poemas de otros poetas, me apetecería escribir yo poemas, me apetecería enfrentarme a la palabra no como un mero instrumento de diversión, sino porque creo que es una herramienta realmente poderosísima al servicio de la comunicación y de la transmisión, de abrirnos puertas a otros mundos, ¿no? Y por tanto creo que el poeta cumple esa función que no cumple el dramaturgo o el cuentista, y en su día lo dije, que es no servirnos de la palabra como herramienta, sino que sea la propia palabra la que se apodere del poeta como instrumento para traspasar la coraza del lector y perturbarle hasta hacerle recordar que está ahí, que sigue estando vivo y que tiene mucho que seguir ofreciendo a la vida pese a todo lo que nos pasa y que muchas veces es bastante duro para muchas personas, ¿no? Por tanto, os recordaré esta frase de Blatstein, que me parece fantástica, que dice: un poeta es como un cartero que corre envuelto en llamas, alguien que corre envuelto en fuego con algo en la mano que tiene que entregar. Esta necesidad imperiosa que sin la cual no concibo escribir poesía, creo que tiene que transmitirse al poema. Es decir, un poema, para que funcione o para que sea bueno, por lo menos a mí, para que cuando leo un poema me subleve y diga lo que siempre digo cuando leo un poema bueno, y digo: qué cabronazo, yo quiero escribir este poema. Y eso que nunca consigues, obviamente, porque no puedes imitar a todos los poetas, te gustaría hacerlo como todos y es imposible, ¿no? Hasta que dices, bueno, pues lo doy por imposible e intento encontrar mi camino, ¿no? Y yo creo que el camino está en tener algo que decir. Es decir, por mucho, si no tienes algo importante que decir para ti, obviamente para los demás puede que no sea absolutamente nada importante, creo que la poesía no funcionará. Y creo que el poema con el que voy a terminar la lectura del libro, y luego pasamos a otra lectura en la que voy a pedir que me apoyéis alguno, en la que apoyaría, digamos, esta misión o esta voluntad de que sirva para algo la poesía, sin la cual yo por lo menos no concibo el arte, no porque haya de ser necesario vitalmente, sino porque sin ese apoyo que es la belleza, la poesía,
que estamos un poco perdidos, ¿no? Y por eso os voy a leer el poema Perdidos, que va encabezado por una cita de uno de mis músicos preferidos, el trompetista Chet Baker, que dice: "To celebrate this night we found each other. Let's get lost. Oh, let's get lost." Para celebrar esta noche nos encontramos. Perdámonos, perdámonos. Y dice así: perdidos. Quédate aquí donde todo es posible. No tengas miedo, aunque todo esté oscuro. Lo real es aquí, porque siempre habrá alguien que vuelva a abrir este libro y llegue a esta página y al pronunciarnos nos encuentre. Bien, si yo con este libro, que no considero, que le tengo mucho cariño porque es mi primer libro, pero obviamente sé que no es nada que perdurará como un libro mayor en la historia de la literatura, pero si al menos logro que con ello alguien que esté perdido se encuentre en alguno de estos poemas o recupere la confianza en seguir apostando, seguir caminando pese a la oscuridad en que a veces nos movemos y la oscuridad que a veces nos rodea, seguir creyendo que la vida merece la pena, a veces apoyada simplemente en la lectura de un pequeño poema, daré por buena esta aventura de seguir escribiendo y de escribir un libro. Bien, dicho eso, pues ahora me he traído poemillas inéditos que espero, o no lo sé, si algún día verán la forma de un libro. Hasta luego. Gracias. Pues os voy a pedir que alguno que me apoyéis en la lectura de algún poema. Paco, ¿te animas? Bueno, venga. No sé cuál darte, porque los traigo un poco aquí a... Elige tu cosa. Sí, elijo y... Ahora que está ahí, voy a decir una maldad. Ponte allí. ¿Allí? Sí. ¿Quieres que lo? Él solo dice maldades, lo digo para que no os penséis que va... Es que antes se reía mucho de las gafas y ahora te veo ya. No, con estas me las he puesto a tipografía ya mayor. Bien. Bueno, esta que tiene una tipografía más pequeña igual te puede valer a ti. Atentos al chorro de voz de Paco Moral. El aprendizaje. Siempre sucede así. La ubicación espacial no es fortuita. Suele preferir las azoteas o lugares de por sí elevados y solitarios. Y gusta tomarnos por sorpresa. Primero susurra nuestro nombre, como si alguien nos hablara desde un sueño muy antiguo o a través de una puerta. Luego nos pide que cerremos los ojos, que confiemos, que no va a pasar nada. Los cierras. Todo se confunde, la realidad comienza a desdoblarse. Sientes tu cuerpo invadido por una vieja sensación, en ocasiones parecida al amor o a la nostalgia. Tus pies se despegan del suelo. Habitas el vértigo. Empiezas a llorar. Muy bueno. Paso por Yo no aquí. sé si ponerme también de pie, porque me ha dado un poco de envidia que aquí que igual este es es más desenfadado leer los poemas de pie que ahí tan doctoralmente, ¿no? Y puedes presumir de cuerpo. Yo lo hago por eso. El tipo para el que se lo trabaje. Claro, exactamente. Bien. A ver. Pues, tampoco quiero abusar de vuestra paciencia, ¿eh? Bueno. Teseo vuelve a casa. Me pierdo en el dédalo ardiente de tus ciudades apagadas. Abandono por la puerta de atrás las calles del deseo, desando con la tinta de mis pasos los caminos que tracé. Pero el laberinto es inmortal. No importa a dónde huya, tu ausencia sabe ya mis señas. ¿Qué como? ¿Dónde duermo? ¿En quién me escondo? ¿Cómo llegar hasta mí? Bueno, ahí, por ejemplo,
Tiene un título que no acabo de encontrar, con lo cual, pues si alguno después me echa una mano. En cierto modo es una poética, con K o con C, lo que queráis. También lleva otro título que es Arácnida. De momento no sé cuál de los títulos o si será otro. Dice así: elegir con mimo las palabras, acecharlas en la fiebre de la tarde, cuando el sol aún las entibia y acaricia. No tener prisa, aguardar con calma que se duerman, tejer a su alrededor una tela invisible, dejar que sueñen, dejar que gocen, dejar que tengan miedo, dejar que huyan, dejar que se despierten, cerrar la mano, escribir entonces el poema. Bueno. María José, ¿quieres leer algún poema? ¿Te animas? Mira, este poema que tengo bastante cariño está colgado en la exposición, breve paréntesis para la publicidad, que ahora mismo tiene lugar en la Galería de Caberdín, que inauguramos o inauguré el miércoles pasado, y está en un vinilo en la pared. Collage. Elige un fondo neutro que a falta de otro nombre llamaremos vida. Coloca un cuerpo cualquiera y deja que se pierda en ese fondo. Ponle un corazón y dale cuerda. Vuelve al cabo de unos años, luego que ese cuerpo haya sentido el vértigo y el éxtasis y otra vez el vértigo de saberse incompleto. Coge el resultado, enmárcalo. Cuelga luego en un rincón de tu memoria mi retrato. La pez. Bueno, leo algunas. Hay algunos de un tono más cotidiano, ¿no? Por ejemplo, es tu vida. Hay días, son pocos, pero son, en que desearías no haberte levantado de la cama. Esos días, son raros, pero existen, en que abandonas las sábanas con la extraña sensación de que alguien en alguna parte vive tu vida por ti. Y lo que es peor, según todos los indicios, se lo está pasando bastante mejor que tú. Tiene cierta relación, por eso lo voy a leer también seguido, ¿no? Que tiene dos títulos, también estoy dudando en el... Finalmente, de momento, lo he titulado El espejo. Esa manía tuya de mirarme desde tu prisa, tus ojeras, y ese escepticismo de modé que también crees que te sienta. Como si yo tuviera la culpa de que seas quien eres, de tus vicios, tus manías, de esta sorda masacre del tiempo, y no tuviese ya bastante con tener que devolverte al mundo, de nuevo cada día reflejado. Bueno, son poemas muy recientes, ¿no? Bueno, este es más amigable o amistoso, por decirlo de alguna forma. Se llama Fallen Angels, Ángeles Caídos. Y si se hunde el cielo, caeremos juntos. Y si perdemos las alas, compraremos otras nuevas en el chino de la esquina. Y si se agotan las alas y cierran los chinos y el cielo se cae de puro viejo, inventaremos un mundo donde no existan las alas, ni el cielo, ni los chinos, y soñarnos sea entonces el único medio de transporte. ¿Alguien se anima? Jaime, ¿eh? Yo comprendo que es un poco compromiso porque así de repente un poema que no has leído y que tal, pues bueno. Mira, te voy a dar uno. ¿Quieres uno más tono jocoso o más tono jocoso o irónico? O te da igual, como quieras. Y este como lo acabo de escribir, ¿no? Este te va a gustar. Se titula La musa móvil. Una de dos. O dejas de una vez por todas de engañarme con otros poetas más jóvenes y ardientes,
o yo dejo aquí mismo de escribir, y te pudres de ganas y envejeces mal y pronto, hasta que me implores volver a ser esa que existe, hermosa y distante, atemporal y eterna, tan solo en mis versos. Es poco coña, pero esa musa que no siempre conseguimos que nos haga caso, ¿no? Bueno, lo voy a leer, aunque esté maravilloso delante, porque me parece que tiene bastante gracioso. La verdad es que yo a veces me siento un poco, y los que me conocéis, bueno, Sergis, por ejemplo, me ve a mí un poco estilo Woody Allen, ¿no? Pero no es verdad. Yo escondo un seductor, un seductor en potencia. Y Sergis, lo que pasa es que, claro, que me tiene mucha envidia, ¿no? Y cuando le mandé el poema, pues claro, se lo tomó de coña, pero... Se llama Nubes que pasan. Dice así: volátiles aves volubles, desangelados fantasmas con el tacto intacto de los sueños, inaprehensibles figuras que se desvanecen al perderse en el cielo infiel de la memoria, como nubes que pasan en un poema de Machado o de Cernuda, se van para quedarse, las mujeres de mi vida. Bueno, hay aquí algún tono un poco más serio, estos ya están leídos. Bueno, este le tengo un poco de cariño, es muy corto, pero va en esta línea de poemas cortos que a mí me gusta. Se titula Últimamente. Últimamente escribo menos, poco, nada. Como si la vida de pronto dijese: apártate, ahora me toca escribir a mí. Este viene bien porque es un poco... Está dedicado a Jaime Gil de Viedma, que tiene un poema que se llama así, De Vita Beata. Y viene bien porque hoy es un buen día, planteártelo así. De Vita Beata. Lo cierto es que no sé bien de qué